Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buen día, Dios lo bendiga mucho. Yo sé que usted ha venido a este lugar porque es propósito de Dios que usted esté aquí. Es propósito de Dios que esta palabra le llegue a usted. Es por eso que usted está aquí. Amén. El tema de hoy es un tema que ha confrontado también mi corazón, que Dios me ha hablado a mí. Y siento que esa forma que Dios ha hablado en mí va a ser la misma que va a hablar con usted. El tema de Dios se llama venciendo el pecado que mora en mí. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos? Yo sé que muchas veces usted se ha preguntado y ha dicho, ¿por qué hacemos lo malo que no queremos hacer? Cuando llega la noche estamos acostados y pensamos qué hemos hecho ese día, decimos, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué no he dejado pasar esa ofensa? ¿Por qué he actuado de esa manera? Y nos ponemos mal y a veces hasta ni oramos porque decimos, este día he fallado. Yo no quería hacerlo, pero lo he hecho. Se ha preguntado, ¿por qué me enojo tan fácilmente? Viene a la iglesia y de repente va a su casa y aparece un problema y se enoja. Y después dice, ¿por qué me he enojado? No era para enojarme, si acabo de salir de la iglesia, acabo de alabar a Dios, acabo de escuchar un mensaje de Dios. ¿Por qué me enojo tan fácil? Yo sé que también se ha preguntado muchas veces, ¿por qué no tenemos humildad en nuestro corazón? ¿Por qué no tenemos un corazón humilde? Son las preguntas que nos hacemos. Y cuando vemos la Biblia, estudiamos la palabra, nos damos cuenta por qué tenemos ese pecado que mora en nosotros. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 al 25. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero que incline su rostro y de corazón pidamos que el Espíritu Santo venga a este lugar y toque nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser, y podamos ser transformados con esta palabra. Padre querido, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir, Señor, que toda autoridad, todo poderío, todo dominio, Señor, está entregado ahora en tus manos, Señor amado. Declaramos que ningún espíritu inmundo puede estar en este lugar. Declaramos que Satanás no tiene lugar aquí, porque este es tu territorio, Señor. Aquí es una expansión de tu reino, Señor. Y es por eso que denunciamos cualquier espíritu de distracción, de sueño, cualquier cosa, Señor, que se quiera interponer, Dios, la reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno. Te pido, Señor, que yo disminuya, Padre, para que tú seas el que hables a tu iglesia, para que tú transformes nuestro corazón, Señor, para que tú llenes de tu palabra poderosa, Señor. Queremos ir más allá, Dios amado. Queremos estar contigo en tu presencia. Queremos vencer las cosas, Señor. Queremos vencer los problemas, los conflictos que se nos han venido, Dios. Pero no lo vamos a hacer, Señor, si no es con tu Santo Espíritu. Así que te pido, Señor amado, que tomes total control de este lugar y de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aplauda a Jesucristo. Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias.
Una vez en una iglesia, el pastor estaba dando un mensaje a unos jóvenes. En eso un joven, que era un joven burlón, que se reía, le dice al pastor: pastor, usted dice que las personas que estamos sin Cristo, las personas que no seguimos a Cristo, cargamos con un peso de pecado. Pero la verdad, pastor, le dice, yo no siento nada. Yo no siento ningún peso. ¿Cómo es que usted dice que cargamos un peso de pecado? Y se empezó a reír. Y le dijo, ¿qué es el pecado? ¿Cuánto pesa? ¿10 kilos? ¿20 kilos? ¿100 kilos? Porque la verdad, pastor, yo no siento nada. Pero ahí el pastor le dice, ¿qué tal si yo agarro 200 kilos y pongo encima de un cadáver? ¿Este sentiría algo? Y el joven le dice, es imposible porque ya está muerto. Él no siente nada. Y es así, cuando uno está lejos de Jesucristo, cuando uno no busca su palabra, cuando está en pecado, está muerto. Y es por eso que no siente el peso del pecado. Y así a veces estamos muchos, cuando no estamos afirmados en la palabra de Dios, no estamos buscando su rostro, no estamos buscando cambiar según lo que Él nos dice que hagamos en su palabra. Si tú has conocido a Cristo, has aceptado al Señor en tu corazón, tienes que sentir eso, un sentido de pecado. Tienes que tener ese sentimiento de haber fallado a Dios, ese sentimiento de que has pecado y es un peso. Y eso nos pasa cuando nosotros nos convertimos a Cristo, sentimos ese peso de pecado. Un incrédulo no puede sentirlo, es imposible. Pero nosotros que hemos aceptado a Jesucristo tenemos que sentir ese peso de pecado. Un verdadero cristiano odia el pecado, odia la maldad que está en él. A un cristiano le tiene que desagradar hacer lo malo. Tiene que tener una sensibilidad de no entristecer al Espíritu Santo. Tiene que decir, yo no voy a entristecer al Espíritu Santo. Esto es un verdadero cristiano, cuando tú empiezas a clamar a Dios y dices, yo no voy a entristecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, es el que Dios ha dejado aquí en la tierra para que nosotros acudamos a Él. Entonces nosotros no tenemos que entristecerlo. Y aquí vemos en la palabra que el apóstol Pablo luchaba contra su carne. Y a veces usted así se ha preguntado, ¿por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos? Y aquí el mismo apóstol Pablo dice eso. El mal que no quiero hacer, eso hago. Muchas veces ha pasado que usted, no sé si en su casa o en su trabajo, alguien le ha dicho, ¿eres cristiano? Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Si eso es ser cristiano, yo no quiero serlo. Cuando alguien te dice eso, tienes que pensar que hay algo en ti que está mal. Tú tienes que ser reflejo de Jesucristo en tu vida. Tienen que decirte que ven a Cristo en tu vida. Y no decir, si yo a ser cristiano como tú, prefiero no serlo. Y ahí es que les digo, es una lucha diaria que vivimos. Todos los días tenemos que luchar contra nuestra carne, contra nuestro yo, para que sea Cristo el que se refleje en nosotros, no nuestro yo. Vemos aquí Pablo aborrecía el pecado, pero amaba la justicia, amaba la ley de Dios, pero tenía una lucha espiritual que moraba en él. Él mismo reconoce, muchas personas en la iglesia dicen, yo no tengo lucha con el pecado. Yo no tengo esa lucha, y hasta vienen a la iglesia, les falta que tengan un águila en el hombro y te juzguen, porque ellos muestran una santidad, de que ellos no caerían ya en pecado, que ya han llegado a una madurez, pero aquí vemos que más bien es un signo de inmadurez, cuando uno cree que ya
el pecado no le va a afectar. Cuando la palabra dice, aquí el mismo apóstol Pablo dice que necesita quitar ese pecado que mora en él. Es una lucha que tenemos diario. Entonces ahí nos damos cuenta, cuando uno actúa de esa manera, de creer que el pecado no le afecta, no es una evidencia de su santidad, sino es una evidencia de la ignorancia que tiene al respecto de la palabra. Un cristiano maduro y espiritual como Pablo entendió que era carnal y que muchas veces hacía lo que no quería, lo que aborrecía, eso hacía, dice él. Luchaba para dejar de hacerlo. Esa es una perspectiva madura. Luchar para dejar de hacer lo malo todos los días. Pablo no niega su pecado, lo confiesa. Pablo reconoce que con la carne sirve a la ley del pecado. Cuando usted tiene un mayor crecimiento espiritual, el pecado cada vez es menor, ya no puede enseñorearse en usted. Cuando usted crece espiritualmente, el pecado ya es más fácil de dominarlo. Entonces tenemos que crecer espiritualmente todos los días. Hay que morir a nuestros anhelos personales, hay que morir a nuestro yo, a las cosas que pensamos, que las hacemos bien, y dejar que sea Cristo mismo el que nos muestre qué debemos hacer, cómo debemos actuar. El apóstol Pablo entendió bien eso cuando dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos queremos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Esa tiene que ser nuestra palabra. ¿Y de dónde viene el yo? Ese egoísmo, esa malicia. Y vemos en la palabra que viene desde que Adán le creyó la mentira a Satanás cuando estaba en el huerto. Y ahí vimos que Adán, ahí le creció la rebeldía, le creció el odio. Vimos que el engaño de Satanás fue hacerle crecer su yo. Y eso es lo que Adán nos ha dejado de herencia hasta que Jesucristo ha venido a morir por nosotros y darnos otra herencia. Pero nosotros tenemos que matar ese yo. Una persona que está centrada en sí misma es muy fácil que le entre el pecado. Todo pecado está basado en el yo. Tu yo hace que tú peques. Las manifestaciones del yo es yo me exalto, yo soy autosuficiente, el yo es egoísta. Todo está arraigado y surge por el yo, por el orgullo. No se puede desconectar el yo del orgullo. Tenemos que luchar. ¿Y de dónde viene el orgullo? Acompáñame en Isaías 14, verso 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del destino me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Era el diablo. Aquí le habla Dios, le dice, ¿tú qué decías? Y ahí vemos que Satanás dice, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo seré semejante al Altísimo. El diablo sabía que nunca iba a ser más que Dios. Ahí vemos que dice, seré semejante. Era una aspiración tonta que él tenía, porque nunca podía ni igualar a nuestro Dios maravilloso. Pero ahí vemos que él puso esa soberbia. Y el orgulloso nunca se arrepiente, el orgulloso nunca pide perdón. El orgulloso nunca perdona. Hasta en el huerto, Adán, cuando come el fruto y Dios le dice, Adán, ¿qué has hecho? Adán no le dice, perdóname, he caído. No le dice. Se vuelve rebelde y le dice, la mujer que me diste. Ahí vemos cómo el diablo ya puso en Adán esa rebeldía. Puso ese alejamiento del hombre con Dios. Dios lo sacó a Adán y a Eva del huerto no porque pecaron,
No porque comieron el fruto, sino porque fue que cuando Dios le preguntó qué hizo, él nunca se arrepintió. Vemos en la palabra que Adán nunca le dijo, perdóname, Dios. En su rebeldía le echó la culpa a la mujer, pero nunca dijo, perdóname, Dios. Ahí vemos que nace esa rebeldía, ese orgullo. Cuando Dios le dice que va a sufrir para lograr tener el pan, Él no le dice perdóname, sino acepta. ¿Cuántas veces a nuestros hijos cuando son rebeldes los amenazamos y les decimos, si no estudias te voy a llevar a un internado o un castigo? Y ellos dicen, ya, son rebeldes, creen que van a poder aquí. Cuando Dios le dice a Adán todas las cosas que iba a multiplicarse en dolor, y Él no dice nunca perdóname. Ahí vemos que viene el orgullo. Entonces el diablo pone eso, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo seré semejante al Altísimo. Yo, es puro yo. Vamos a Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué Dios maravilloso, ¿no? Se entregó a sí mismo por mí. Entonces muchas veces tengo que negarme a lo que yo quiero, a lo que siento, a lo que pienso. Tenemos que negarnos a ese orgullo, a esa rebelión, a los deseos de la carne. Tenemos que renunciar a esa forma que tenemos de tratar a otros. Veamos en 1 Corintios 15:10. Y dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Somos lo que somos por la gracia de Dios. No somos lo que somos porque somos inteligentes, capaces. Toda la capacidad, toda la inteligencia nos la ha dado Dios. Aquí vemos, todo lo tenemos por Dios. Oh, gloria a Dios. Pero aquí dice el apóstol Pablo, pero antes he trabajado. Nosotros ya tenemos la gracia de Dios en nosotros, pero tenemos que trabajar, tenemos que orar, predicar, ayunar. ¿A cuántas personas has evangelizado esta semana? ¿Has trabajado? Dios te ha dado la herramienta, te ha dado su gracia. Como dice Pablo aquí, antes he trabajado. El crecimiento en tu vida no va a llegar si tú no trabajas, no te esfuerzas, pero no te esfuerces en tu propia fuerza, como dice la palabra, sino esfuérzate en la gracia de Dios. Usa la gracia, pídele gracia al Señor para conseguir ese trabajo, para predicar, para que tu negocio salga adelante. Dile, Señor, dame gracia, porque tu gracia ya está dada. Y empieza a trabajar para Dios. Tienes que levantarte ya de una vez y hartarte de la situación que estás viviendo, el oprobio que el diablo ha puesto en tu casa, en tu hogar, la enfermedad que tienes. Tú ya no tienes que sufrir más porque ya hay gracia derramada. Jesucristo ya pagó el precio. Él ya sanó tu enfermedad. ¿Qué estás esperando para agarrar esa gracia, apropiarte de esa gracia y decirle, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a vencer ese pecado que mora en nosotros? Una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para vencer es la oración. Debo tener una vida de oración diaria. Ahora mismo te puedes preguntar a ti mismo, ¿cuánto tiempo has orado esta semana? ¿Cuánto tiempo has clamado para que esa enfermedad salga de tu cuerpo? Para que ese familiar salga del hospital, para que tu negocio
sea fructífero. ¿Cómo vencemos? Con la oración. Y dice así, vemos en Lucas 9:23. Y decía a todos, Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántas veces tenemos que tomar la cruz? No dice cada Navidad, no dice cada año nuevo, cada día. Aquí Jesús está hablando lo mismo que decía Pablo. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo nos da el secreto para vencer la carne. Es la oración, que tienes que negarte cada día a ti mismo, entrar en oración. En vez de ver la novela o la película o la serie que te gusta, sacrifica esa hora y entra en oración. Cuando te levantes de ese lugar, no te vas a levantar tú, se va a levantar Cristo. Cristo va a vencer por ti. Pero tienes que negarte, como dice la palabra, cada día. Aquí Dios comienza matando tu yo para dar la resurrección a tu vida. Todos tenemos que pedir que mueran esos nuestros deseos carnales. Todos los días pide que muera tu enojo, muera tu ira, muera tu rencor, mueras a tu vanidad, muera la envidia, mueran tus celos, muera tu incredulidad. Háblale al que está a tu lado y dile, ¿qué cosa tienes que morir hoy? ¿Qué cosa es que tiene que morir hoy? Tenemos que morir a esas cosas. Hay personas que dejan los malos hábitos, hay personas que empiezan a orar, clamar, pero después de un tiempo ya no lo hacen. Dejan de orar, dejan de clamar. Y ahí de nuevo la carne vuelve a ganar. Y es por eso que vemos personas que pueden ser alcohólicas, que han dejado el alcohol, drogas, vicios. Y después de un tiempo vuelven, porque han dejado de orar cada día. Han dejado de llevar esa cruz todos los días, que es la oración diaria. Como dice, orad para que no caigas en tentación. Tenemos que orar. Algo que me impactó mucho es cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Todos sabemos que él estaba orando a Dios. Y él baja a ver a sus discípulos y les ve durmiendo y les dice, ¿por qué duermen? ¿Por qué no están orando? Oren para que no caigan en tentación. En ese momento todos sabemos que Jesús estaba orando muy fuerte porque su carne le entristecía. En la palabra dice que él tenía una agonía. Entonces él tenía una agonía de oración en ese momento al Padre. Él sabía lo que le iba a venir. Él sabía cuántos lo iban a golpear. Él sabía cómo iba a ser escupido, clavado en una cruz. Él sabía cómo la gente le iba a bofetear y le iba a decir, profetiza. Él conocía todo lo que le venía, entonces en la carne le vino esa angustia, porque Jesucristo vino a vencerlo a Satanás como hombre. Dios es justo y lo vino a vencer a Satanás como hombre, solo que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y así nosotros tenemos que vencer a Satanás llenos del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no vamos a poder vencer. Y Jesús dice que caía sangre, sudor de sangre a la tierra. Imagínense el grado que él estaba en ese momento de agonía. Él se negó a sí mismo por nosotros, para que tú estés ahora aquí y para que estés en su reino. Para estar contigo, él sabía lo que tenía que hacer. Pero en ese momento estaba en una agonía. Pero llegó un momento que él tanto estaba orando al Padre. Tanto estaba orando al Padre que ahí es cuando ya Dios vino en él y él dijo,
Padre, pasa de mí esta copa, pero hágase como tú quieras. Cuando Jesucristo dijo, hágase como tú quieras, Él ya se levantó, dispuesto a morir por nosotros, sin temor, con una disposición para salvarnos. Porque ya no era su carne, y ahí nos muestra la palabra que Él empezó a llenarse de Él mismo, de Dios mismo. Y así fue que venció. Jesucristo te ama tanto, te ha amado tanto, que se negó Él también. Como dice la palabra, se negó a ser Dios, como Dios. Él podía tranquilamente a los que lo estaban abofeteando o crucificando mandar legiones de ángeles, porque era Dios. Podía decir, no me toques porque yo soy Dios y ahorita te mando un ángel, un rayo que te va a exterminar. Pero no, Él sabía que tenía que obedecer al Padre y tuvo que negarse a ser Dios. Y como hombre venció a Satanás. Qué Dios maravilloso. Qué Jesucristo maravilloso tenemos. Dale un aplauso a Jesucristo. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. No es la culpa de Dios que muchas personas caigan en pecado. No es su culpa. Aquí vemos que Dios nos dio la fórmula para no caer en tentación. Es la oración. Usted tiene que estar consciente que cuando usted ora, usted está en comunión con Dios. Es una comunión directa con Él. Y en ese momento cuando usted ora es cuando Él derrama su Espíritu Santo sobre usted. Él le da la revelación. Él le va a dar la guía, la ayuda que usted necesita, que usted precisa, para que usted tenga la victoria en todas las luchas. Tiene que orar, tiene que clamar. Otra cosa que tenemos que hacer, tenemos que vivir en el Espíritu, no en la carne. Y vemos eso en Romanos 8, 5 al 10. Y dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Cuando tú tienes a Cristo en tu interior, tú ya estás muerto, es Cristo el que vive en ti. Ya las cosas no te afectan, los problemas ya no te afectan. Tú tienes que morir a tu yo. Cuando viene alguien a insultarte, a decirte algo, ya no te afecta porque tú ya estás muerto. Tú puedes insultar a un muerto, golpear a un muerto, él no va a reaccionar porque ya está muerto. Eso quiere Dios, que estemos muertos nosotros y Él vive en nosotros. Amén. La carne es débil y nos puede hacer caer en tentaciones fácilmente. Nos vuelven esclavos. Pero es Dios poderoso para darnos esa templanza de resistir al pecado, para poder someter la carne. Aquí vemos en la palabra, Cristo venció a la carne en la cruz. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Dios nos hizo libres para tener esa autoridad sobre la carne, sobre el pecado. Cuando buscas al Espíritu Santo consigues la victoria sobre la carne. Dios no quiere que fracases, Él quiere llevarte de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Quiere darte todo lo que tú has soñado. Y todo eso es posible si tú llevas y tomas la decisión de buscar esa maravillosa presencia del Espíritu Santo en tu vida.
Conocer al Espíritu Santo es muy importante. Si no conocemos al Espíritu Santo, nunca vamos a entender la palabra. Nunca vamos a poder entender la verdad de la palabra. Porque el Espíritu Santo nos revela su palabra. Él es nuestro consolador, Él nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Cuando el diablo te viene a atacar, el Espíritu Santo pone la palabra que va a ahuyentar a Satanás de tu vida. Cuando viene el diablo y te dice, tienes cáncer, en ese momento tú, en vez de llorar, afligirte, tienes que decir, yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Cristo mora en mí y Cristo dice que venció por mí a la muerte. El cáncer no tiene poder en mi vida. Sal, Satanás. ¿Dónde está esa autoridad? Aplaude a Dios, dile gracias, Señor. Tenemos esa autoridad poderosa en la sangre de Cristo. Veamos en Gálatas 5:16. Aquí nos muestra también que debemos andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu. La palabra nos dice. Ese es el secreto. Vemos también en Juan 14:26. El Espíritu de Dios está aquí. Y dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué va a hacer? Nos va a recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Qué te ha dicho Jesucristo? Eres libre. Yo vencí por ti. Eres vencedor. El diablo no puede tocarte. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos convence de pecado. Nos revela la palabra de Dios. Hoy es el día en que tú tienes que empezar a decidir buscar al Espíritu Santo todos los días. Orar todos los días. Andar en el Espíritu es depender totalmente de Él, obedecerle. Otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros para vencer el pecado que mora en nuestro cuerpo, debemos alejarnos del mundo y sus tentaciones. Eso vamos a ver en 1 de Juan 2, 15, 17. Lea esta palabra así entendiendo exactamente y miren cómo dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Gloria a Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú vas a permanecer para siempre. Nunca vas a estar enfermo, no vas a tener ningún problema porque tú permaneces para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué Dios maravilloso tenemos. ¿Qué estamos esperando para morir a ese yo? Jesucristo nos ha mostrado cómo Él tuvo que despojarse de ser Dios para vencer por nosotros. Tú no puedes despojarte de tu carne para que el Espíritu Santo de Dios more en ti. Jesucristo nos ha dado ya las estrategias. Es la oración. Nos ha dejado su Espíritu Santo. ¿Qué esperamos? Hoy tiene que ser el día que tú decidas matar tu carne, matar tu yo. Hoy es ese día. Usted se puede gozar en borracheras, en el pecado, pero aquí vemos la palabra, dice eso pasa, es temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El deseo que está dentro tuyo ya tienes que crucificarlo. El diablo sabe qué es lo que él va a decirte. Va a poner a la persona exacta que va a tocar el botón de tu detonador. Y tú vas a detonar, él sabe. Va a ponerte la persona especial para que tú te enojes. Justo va a hablar la palabra que hace que tú te enojes, que peques, que reacciones mal. El diablo sabe que te molesta, sabe qué orgullo tienes. Pero qué lindo es que cuando el diablo pone eso delante tuyo, se encuentra que tú ya no estás, tú ya has muerto.
Y cuando quiere atacarte, quiere que tú reacciones, ve a Cristo. Qué lindo. Tenemos que ser así nosotros. El plan del diablo siempre va a ser desgastarte. En vez de que estés profetizando, en vez de que estés predicando, en vez de que estés alabando a Dios, te va a poner carga, te va a poner cosas. Muchas veces pasa cuando uno viene aquí a la iglesia, queremos tocar, a veces yo quiero tocar, pero justo pasa un problema y no te sientes digno de alabar a Dios. No te sientes digno de venir aquí a hablar de Dios porque el diablo ha tocado tu carne. Pero cuando tienes a Cristo en ti, no importa lo que pase, te puede cerrar un auto, te puede insultar cualquiera, puedes tropezarte, lo que sea. Cristo vive en ti y vienes aquí como un vencedor. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios maravilloso. ¿Cuántos están dispuestos a matar su yo el día de hoy? ¿Cuántos dicen, Señor, yo te entrego mi yo, te entrego lo que soy y quiero, Señor, como el apóstol Pablo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Tienes que hartarte de esas estrategias del diablo. El diablo te va a poner en la carne todo lo que pueda. Uno de los pecados más fuertes que pone el diablo en tu cuerpo es el pecado de la fornicación. En la Biblia habla de que debemos soportar la tentación, pero vemos que el pecado de fornicación es el pecado que Dios dice, huye. No te dice resistas. Así que si tú quieres resistir ese pecado, estás perdiendo tu tiempo. Porque la palabra dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Pero cuando la carne está muerta, puede venir el hombre más hermoso, la mujer más hermosa, y a vos no te va a afectar, no te va a influir, no vas a reaccionar, porque ya has muerto. La mejor arma que tenemos contra el diablo también es ignorarlo. Tú tienes que ignorar a Satanás. Cuando él viene a tentarte, ignóralo. Y él es el que va a huir. Yo cuando hice esta palabra, hablaba con Dios y decía, me he sentido confrontado también. Porque sabía que hay muchas cosas en mí que no han muerto. Mientras estudiaba esta palabra decía, Señor, ¿cuánto me falta morir para que tú vivas en mí? Y había momentos que cuando yo hacía esta palabra, me quebrantaba y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero a medida que iba avanzando me he dado cuenta que Dios me estaba pidiendo más oración, más comunión con su Espíritu Santo. Me estaba diciendo que me aleje más del mundo, que ya no me importe las ofensas que me hacen los demás, que yo muera. Nuestro yo se envanece. ¿Cuántas veces estás peleado con tu esposo, con tu esposa? Y cuando hay un problema, un conflicto familiar es porque alguien no ha muerto a su yo. Su yo sigue vivo. No me ha hablado hoy día, yo tampoco le voy a hablar. Peor, no le voy a hablar. Es tu yo, es tu carne. Tu hijo se ha ido de casa. Así va a aprender. Así va a ver que la vida es dura. Es tu yo. Cuando Jesucristo, nuestro Padre, ha venido a rescatarte, no le ha importado tu reacción, no le ha importado que tú no quieras estar con Él, no le ha importado que tú lo niegues. Y vino a rescatarte. Y tú te das el lujo de dejar ir un hijo de tu casa por orgullo. Te das el lujo de no hablarle a tu mamá, a tu papá, por una ofensa. Es tu yo. ¿Hasta cuándo vas a seguir sin recibir las cosas grandes que Dios tiene para ti? La falta de perdón, dice la palabra, que carcome los huesos. Ese yo tiene que salir de ti. Libera ese perdón hoy. Vive las cosas que Dios tiene para ti de una vez. ¿Por qué las tienes retenidas? ¿Por qué no bajan a ti? Es por tu yo. Tú quieres recibir esa bendición, quieres que Dios te bendiga, muere. Cuando pasa algo, tienes que decir, ya no, yo ya he muerto, eres tú, Cristo, el que te vas a encargar. Cuando alguien te insulta, tú tienes que decir, Señor, bendícelo. Tú encárgate, Señor. Cuando tu jefe venga y te diga algo,
en vez de que seas rebelde y digas ahora voy a hacerle una maldad, bendícelo. Y es bien probable que Dios te dé esa empresa a ti, porque vas a ver que tú eres un siervo que cree en su Espíritu Santo, porque Dios te va a dar las cosas que tú necesitas y quieres cuando mueras a tu yo. Ese yo tienes que matarlo hoy. Ponte a pensar en este momento y di, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito? ¿Qué área de mi vida está mal? Estoy peleado con mi esposo, con mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi hermano. ¿Qué cosa está impidiendo que venga esa bendición? Voy a pedir al grupo de alabanza que suba, por favor. ¿Qué está impidiendo tu bendición? Es que tú sigues vivo en la carne. Tú tienes que vivir para el Espíritu de Dios. Cuando Dios me mostraba esta palabra, me ha dicho a mi corazón, yo quiero liberar a mi pueblo. Yo quiero liberarlos. He visto el dolor que tienen, el sufrimiento que tienen, la enfermedad que los está afligiendo. Pero háblales que necesito que mueran a su yo. Tienes que entregar ese yo, tu carne, crucificarla con Cristo y decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tienes que crucificar tu carne y vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu negocio, en tu familia. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre será hecho. Pero tienes que morir. Tienes que decir, yo tengo que morir a mi yo. Hoy yo decido morir a mi yo. ¿Cuántos quieren morir a su yo hoy? ¿Cuántos han decidido con esta palabra decir, Señor, perdóname por el tiempo que no he muerto a ti? Quiero morir, Señor, en la cruz contigo, Señor amado, y que tú me resucites. Quiero resucitar, Señor, quiero apropiarme de ese poder de la resurrección que es en Cristo Jesús. Cuando tú sabes de esa revelación de la resurrección, sabes que vas a resucitar tu negocio, sabes que vas a resucitar tu enfermedad, vas a resucitar tu hogar, vas a resucitar todas las cosas que han estado retenidas, porque hay un poder en la resurrección de Jesucristo, pero tienes que morir. Tenemos que morir a esa carne. Un rencor te va a alejar de Dios. Un enojo te va a alejar de tus bendiciones. Vas a dejar que Satanás siga manipulando tu vida así. Cosas increíbles y grandes vienen para nosotros, sus hijos. Pero tenemos que morir ese yo. Hay áreas en tu vida que deben cambiar. Tienes que tener disciplina, constancia. Habla con Dios y dile, Señor, perdón. No he sido disciplinado, no he sido constante, Señor. Me enojo fácilmente. Perdono, Señor, a todas las personas que me han hecho daño. Si es tu esposo, libéralo ahora en este momento. Libera ese perdón. Si es tu esposa, libera ese perdón. Pídele al Señor que traiga memoria a las personas que tú debes perdonar. Di el nombre de esa persona y di, yo perdono. Yo perdono a esta persona. Decide morir hoy. Dile, Señor, yo muero hoy. Entrégate ahora mismo tu cuerpo en sacrificio. Dile, Señor, muero hoy. Quiero hacer tu voluntad. Quiero, Señor, hacer tu voluntad, no la mía. Quiero levantarme como Jesucristo se levantó, dispuesto a morir por mí, porque sabía que había una meta más grande, que era tu vida. Tú vales la sangre de Cristo
¿Para qué quieres ese rencor en tu vida? ¿Por qué te llenas de cosas que el diablo está feliz que están en tu vida? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo? Es por eso que ha estado retenida tanta bendición en nuestra vida. Cosas que deberías haber recibido hace tiempo están ahí en canjes. No están viniendo a tu vida porque tú las estás reteniendo con tu yo. Muere a tu yo ahora mismo. Muere a tu yo ahora mismo.